¿Se escuchó bien la alabanza por allí? ¿Estuvo bien la alabanza? ¿Se escuchó bien? ¿Sin interferencia? Perfectamente. Bien de Perfecto. bien. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, hoy vamos a... Hoy tenemos un mensaje, unos textos para compartirles Amén. y un poco pensando en lo que se viene a partir de esta noche ya y mañana, ¿verdad? Lo que se está viviendo con expectativa en algunos lugares que ya se está viviendo por una cuestión geográfica, ¿verdad? Que tiene que ver con esa fiesta ritualista, ¿verdad? Con esa fiesta de ocultismo que muchos han adornado de santidad, poniéndole diferentes nombres: Noche de los Santos, Noche de los Difuntos Muertos, Noche de los Inocentes, en algunos países que se celebra el día de hoy. Y bueno, estaba viendo las noticias y ya hay algunas tragedias en algunas de esas celebraciones, en algunos países, que ya se celebró el día de hoy, el famoso Día de los Muertos, ¿verdad? Pero mientras el foco de muchos está puesto en eso, mientras el foco de Hollywood, el foco de las grandes empresas que ganan mucho dinero con todo esto, está puesto en la noche, en la fiesta comercial del Halloween, nosotros como hijos de Dios hacemos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es presentarle a Dios este tiempo. Decir, bueno, Señor, este es tu tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto y nada puede alterar el tiempo de Dios. O sea, que si yo estoy en las manos del Señor, el mismo diablo puede venir a hacer una fiesta de carnaval a la puerta de mi casa y él va a hacer su fiesta de carnaval y yo voy a estar tocando la guitarra, alabando al Señor del otro lado de la puerta, gozándome y alegrándome en el que vive por los siglos, porque mi Dios es suficiente para mi vida. En lo que hizo Cristo en la cruz por mí es suficiente para no temerle a lo que el diablo pueda querer hacer en el mundo que él domina. Amén. Porque el mundo, dice la palabra del Señor, está dominado por las tinieblas, está dominado por el anticristo, está dominado por el príncipe de este mundo. El mismo Jesús lo declaró allí hace algunos 2000 años aproximadamente. Entonces tenemos nosotros hoy en día algo muy grande y se llama el poder de Dios. Entonces nosotros no podemos amedrentarnos. Por ejemplo, yo he escuchado comentarios estos días: hoy viene Halloween, ay, vienen los satanistas, ay, hay que tener cuidado, ay, porque los brujos, ay, porque las arañas, ay, porque los fantasmitas, ay, porque esto, ay, porque lo otro. Pero ¿y dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Jesús en esa vida de esa persona? ¿Dónde está Cristo en tu vida? Yo te pregunto, ¿qué lugar ocupa el Señor en tu vida? Porque mientras el mundo gira en torno de una fiesta de medios, la iglesia debería estar celebrando el día de hoy, ya en estas vísperas del 31, la Reforma Protestante. Debería estar atendiendo el hecho de que alguien se levantó un día y dijo: hay que cambiar las cosas. La salvación es por fe y para fe, más el justo por fe vivirá. Y ese es el mensaje del Evangelio. La justicia se revela por fe. La obra de Dios en la vida del hombre se refleja a través de la fe, y la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. No es a través de rituales, no es a través de mantras sagrados, no es a través de imágenes, ni a través de santos. No, a través de la fe en Jesucristo. Es la sola fe, la sola gracia. Ese debería ser el que estamos hablando hoy, 30 de octubre del 2022. ¿Qué está hablando la iglesia hoy? ¿Está hablando del Halloween, perdiendo tiempo en algo del mundo, o celebrando que la victoria de Cristo se renovó en la boca de los hombres medievales que dijeron: no, hay que seguir hablando de Jesús? Hay que seguir hablando de Jesús y no perder el tiempo en otras cosas. Vayamos a llevar la salvación de Cristo. Vayamos a salvar a los perdidos. Vayamos a anunciar en las misericordias de Dios, sin importar los rituales del hombre, sin importar lo que el hombre piensa, sin importar lo que el hombre diga, las leyes de turno. Sigamos anunciando que la salvación es gratis. Sigamos anunciando que las bendiciones de Dios son eternas y las promesas de Dios se cumplen.
Sigamos anunciando esas cosas. Y recién cuando estábamos orando, cuando la hermana estaba orando allí por las ofrendas y la economía de los hermanos, yo me acordaba, ¿cuántos hay que no aceptan ni el diezmo ni la ofrenda? Y ¿cuántos se están perdiendo de Dios? Porque ¿en qué Biblia leyeron que se presentaban a Dios con las manos vacías? No hay una sola palabra en toda la Biblia que alguien se presentara delante de Dios con las manos vacías, porque el que se presenta delante de Dios presenta toda su vida, presenta todo su ser y todo lo que él tiene. Dice, no, porque esas cosas eran de la antigüedad, esas cosas eran de los rituales. Y voy por este lado por los rituales que estaba hablando, ¿verdad? Y esas cosas son de los rituales que habían antes, las prácticas de la ley, qué sé yo, y patatín y patatón, en fin. Cristo resucitó, la ley de Moisés cayó por tierra, no la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios siguió avanzando. Cuidado acá, la ley de Dios siguió avanzando. Si la ley de Dios siguió avanzando, significa que los principios de Dios también siguieron avanzando. Los principios de Dios nunca cambian. Los principios de Dios jamás son negociables. Y cuando la iglesia de Cristo se levantó con el mensaje salvador del Evangelio, dice la palabra de Dios que la gente, todo el que escuchaba el mensaje de Cristo, se arrepentía, recibía a Cristo y decían que todo lo que tenían ya no era de ellos. O sea, ya no estamos hablando de que voy a ofrendarle algo a Dios. No, estamos diciendo de que yo ya no soy dueño de nada. Yo ya no soy dueño de nada y todo lo que tengo ya no me pertenece a mí. Porque es una ley divina. Todo mi ser, toda mi vida y todo lo que yo tengo no es mío, sino de mi Señor, y por eso es mi Señor. Por eso es mi rey. Mi rey es dueño de todo lo que yo tengo, por eso es mi rey. Cuando yo no estoy sujeto a mi rey, sujeto a mi Señor, yo soy un disidente, soy un rebelde, entonces ahí yo pierdo la bendición del rey, pierdo la bendición de mi Señor. Esos son principios del reino que están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En la vida bíblica y en la vida humana también se practica. Y los rituales siempre de alguna manera trajeron esa confrontación de cosas, ¿vieron? Esa confrontación de ideas. Yo no estoy de acuerdo porque se hacía acá o porque se hace allá con este tema del Halloween. ¿Por qué vamos a creer que el Halloween es malo si ya no estamos en el tiempo de los celtas y los druidas? Sí, los celtas y los druidas todavía siguen trabajando. Ahora tienen otros nombres un poquito más actuales, más actualizados y más hollywoodescos, por ponerle algún nombre, ¿verdad? Ahora ya los rituales celtas y los rituales druidas lo practica la vecina de al lado, lo practica el carnicero, lo practica el oficinista, lo practica el que está manejando la caja registradora del supermercado. Usted no lo ve, usted no lo percibe, porque vivimos otro tiempo, pero están allí. Allí, mientras se está escuchando este mensaje, hay un debate entre la luz y las tinieblas, entre el enemigo de Dios y las fuerzas del cielo que quieren velar y salvar su vida y salvar su alma con un mensaje de salvación. Y este es un mensaje de salvación. Este es un mensaje de salvación. Vamos a Hechos de los Apóstoles. El otro día alguien me dijo, que miró una de las palabras que dejamos grabada, me dijo, pastor, muy buena la palabra, todo muy bien, pero qué largo fue la introducción. Pero esto no es una introducción, yo predico el Evangelio. Yo lo lamento. Yo no predico un sermón elaborado, yo no hago un show en la plataforma para que me aplaudan ni para que le den me gusta a los videos. Yo predico el Evangelio. El que quiera escuchar la palabra del Señor y quiera resultados en su vida, va a escuchar la palabra de Dios y va a recibir la palabra de Dios y va a ser bendecido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Y vamos hasta el versículo 11 rápidamente, porque no queremos extendernos en el tiempo, porque saben que estos videos van para YouTube, entonces YouTube pide que cuanto más chiquitos sean los videos, mejor. Entonces tratamos de hacer videos de 20 minutos más o menos y no extendernos mucho. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 11, allí dice la palabra del Señor, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y acá está hablando de la discusión que había entre los judíos que practicaban las doctrinas y las cuestiones legalistas de la antigüedad, ¿verdad? Los rituales, y los judíos que ahora ya no querían practicar los rituales de la antigüedad, que ahora ya entendieron que en Jesús las cosas cambiaron, ahora es por gracia.
ahora es un regalo de Dios. La gracia es un don inmerecido, es un regalo, es una dádiva, es algo que yo ya recibí, Cristo ya lo hizo. Si Cristo cumplió la ley por mí, yo no tengo que cumplir la ley. Y habló de la ley de Moisés. No hablo de la ley de Dios. La ley de Dios es otra cosa, son los 10 mandamientos que todos debemos guardar. Porque en eso no se negocia la palabra, ¿vio? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos no, son inquebrantables. La única vez que se quebrantaron, Dios los mandó a escribir de vuelta. Gloria a Dios. Entonces, allí había una gran discusión. La gran discusión en Hechos 15:11 fue, en todo el contexto de esa palabra, era que la gente que no practicaba la ley, ¿verdad?, estaba recibiendo al Señor y estaba siendo bautizada y estaba recibiendo el Espíritu Santo, y que, bueno, había que circuncidarlos y hacerlos guardar las normas de la ley y los rituales y las tradiciones de los hombres. Pero había una gran discusión en cuanto a eso, y la gente hablaba, y la gente habla porque vio que la gente habla mucho. En el versículo 12 dice, entonces la multitud se calló, dejaron de hablar, dejaron de murmurar y de discutir. Entonces, dice, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Y por qué cayó la gente? La gente se cayó porque escuchaban a Pablo y Bernabé. ¿Quién era Pablo? Pablo era Saulo, era conocido por toda la gente de su tiempo como Saulo de Tarso, un gran cumplidor de las tradiciones, un gran cumplidor y maestro de los rituales y de la tradición local de la época. Algo que en esa región, en ese contexto cultural, hasta el día de hoy se practica, y en muchos lugares donde hay un judío, ¿verdad?, allí se practican también esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, lo maravilloso del mensaje, lo maravilloso de la gracia de Dios que estaban anunciando allí en el versículo 11, lo maravilloso de ese mensaje era que Dios estaba haciendo grandes señales entre ellos y entre los gentiles. O sea, que Dios no miró si el que recibía la bendición de Dios era un santo o era un pecador. Era un santo según la opinión de la gente o era un pecador según la opinión de la gente. ¿Me está entendiendo lo que digo? Estamos hablando de la opinión de la gente. De la opinión de la gente. Hay quien va a decir que usted es un santo y hay quien va a decir que usted es un pecador irrecuperable. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. O sea, Pablo y Bernabé terminaron de hablar y habló Jacobo. Y Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Miren qué maravilloso, presentarse así delante de toda la gente y decirle, Dios, declarado por el propio Pedro, tomó a los gentiles pueblo, algo que para el oído tradicionalista era inaceptable, porque no podía haber pueblo de Dios si no guardaban las costumbres religiosas de ellos. Algo como lo que vamos a hablar ahora es lo que ocurrió en aquel tiempo. Después de esto, dice el versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y aquí viene la astucia, su astucia. La astucia que tiene usted que me está escuchando, de que usted conoce algún versículo de la palabra y toma ese versículo de la palabra y es la base de su mensaje y es la base de fe de lo que usted va a hablar. La base de fe de lo que usted va a hablar tiene que estar escrito en la palabra. Y por eso allí Jacobo dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, o sea, lo que estaba escrito era, después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y ese fue el discurso que hizo este hombre delante de toda esa multitud que discutía por cuestiones de ritualismos y de prácticas y de lo que a mí me parece. Pero llegó un mensaje contundente. El mensaje contundente de lo que les hablaba hace un instante. La gente de la época de la Reforma decía que solamente había una forma de ser salvo.
Y era siguiendo las normas establecidas por la religión pudiente de la época. En este caso, en el tiempo de Pablo y Bernabé, era el judaísmo, o sea, eran los legalistas, los siervos de la ley, ¿verdad? O los famosos hijos de Abraham. Eran ellos los que ponían las normas de juego en cuanto a la salvación. Pero llegó un discurso distinto. Llegó un Pedro, llegó un Simón a decir, no, ahora se salvan por el nombre de Jesús. Llegó un Pablo y un Bernabé diciendo, no, ahora se salvan solamente por gracia, ahora la salvación es por fe. Ya no se necesita vivir una vida de ritualismo. Bueno, pero ¿qué hacemos con los que creen? Bueno, hacemos lo que hizo Lutero y lo que celebramos mañana, los protestantes, el día 31 de octubre, celebramos que la reforma de la tradición cambió, se hizo real. Se tenía que volver al lindero antiguo, se tenía que volver a la fe genuina. Se tenía que volver a la fe genuina. El espíritu de la ley de Dios siempre fue la fe. Nunca fue la práctica de la religión, de la ritual. Siempre fue la fe. El origen del ritual de la ley siempre fue la fe. Y cuando nosotros hablamos con un practicante de la ley, te lo va a decir, lo hago porque tengo fe. Y siempre el origen va a ser la fe. Y Abraham creyó y le fue tomado por justicia. La fe produce justicia. Es por eso que en el día de hoy yo les dejo este mensaje. ¿Nuestra fe dónde está puesta el día de hoy? Está puesta en nuestras prácticas que nos circundan, en las prácticas que han formado parte de nuestra vida, en los rituales que practica el vecino de al lado, en lo que dice la gente o en lo que yo creo en mi corazón que Dios es capaz de hacer. Lo que Dios es capaz de hacer. ¿Me están entendiendo? Esto es algo que allí dejó muy claro en el versículo 19, de que Dios juzga, de que, por lo cual yo juzgo, decía, que no se inquieta a los gentiles, que se convierten a Dios. Y nosotros, hoy en día, somos esos gentiles. Y nos hemos convertido a Dios. Y hemos creído en Dios. Y hemos creído en Dios por la oportunidad profética que Dios nos dio. La oportunidad profética es esa que Simón, que allí Jacobo estaba diciendo, ¿tá? En el versículo, ¿verdad? 17. En el versículo 17 cuando dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Nosotros hoy somos todos esos gentiles, así como todos aquellos renegados de la época medieval que dijeron que no al sistema legalista, que dijeron que no a un sistema de rituales. Los gentiles son los que no forman parte, los que no son del linaje. Aquellos que no aceptaban vivir bajo las normas del catolicismo cuando se hizo la reforma, los que no estaban de acuerdo con el sistema religioso impuesto, ¿verdad? Ellos eran tenidos por gente que nunca iba a recibir la bendición de Dios ni la salvación. Había que comprar la salvación. En una misma forma o en una misma medida, con los rituales de la ley, había que comprar la bendición de Dios a través de un ritual. Sí obraba la fe, sí estaba la fe genuina, pero había que ejercer un determinado ritual. Cuando vino la reforma, había que hacer un determinado ritual, había que pagar mucho dinero para obtener la salvación a través de las indulgencias. Y se podía hacer salvo usted y su esposo, pero capaz que sus hijos no. Y había que negociar por la salvación. Y hoy yo los escucho, y por eso hice el comentario de las ofrendas y los diezmos. Yo los escucho hablar sobre las ofrendas, sobre los diezmos. Y en la época medieval, o dabas todo, o ni siquiera ibas al cielo. Y esa era la fe. Y la gente pagaba, y pagaba su vida, y pagaba sus casas, y pagaba su familia, y negociaba a sus hijos. Y era terrible. Y así fue durante cientos de años. Pero la gracia del Señor, la gracia inmerecida, lo que nosotros hemos recibido, es que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual que ellos. Seremos salvos, igual que los que guardan la ley, igual que los que creyeron antes, igual que los que practicaron todos los rituales. Aunque nosotros no los practiquemos, nosotros tenemos la salvación en Cristo. No dependemos de un ritual para creer en el Señor.
En tiempos de Halloween, no dependemos de ir a un curandero o a un hechicero para que bendiga mi casa de malos espíritus, para que no me afecte el mal del oscurantismo que viene a golpearme la puerta. Yo no lo necesito como hacen algunos. Hay quienes van y hacen santiguados en las casas y liberación y limpieza de casa y energización y todo ese tipo de cosas. Usted no necesita nada de eso. Usted necesita a Jesús en su vida. La salvación que Cristo ha dado para su vida, lo que Dios ha depositado en su vida a través de Cristo, es suficiente. Es suficiente una vez y para siempre. Y si usted se alejó del Señor y anduvo de vuelta por esos caminos, déjeme decirle que es el momento de volver a los brazos del Señor. Es momento de volver al Señor. El Jesús lo único que le pide es que no ande en idolatría. No ande en idolatría, no ande en lo que andan los demás. Aléjese de la contaminación de los ídolos y de la fornicación. Busque a Jesús, acérquese al Señor. La Reforma Protestante dejó claro que se puede acceder al cielo por fe y para fe, más el justo por fe vivirá. Y ese es el caballito de batalla con el cual Lutero allí plantó las tesis y con el cual nosotros creemos, por las palabras de Jesús, que el que tenga fe vivirá. Por la fe se sanan los enfermos. Por la fe se recibe la eternidad. Por la fe yo soy salvo. Por la fe Jesús está hoy en medio nuestro, porque hemos creído, sin nada más que abrir nuestro corazón y confiar que Él está aquí. Él está aquí, ahí, y está allí donde usted está ahora. Así que allí donde está usted ahora, reciba esa salvación, reciba esa fortaleza, reciba ese renuevo, reciba ese avivamiento, reciba esa sanidad que necesita. Si está con problemas económicos, sea libre de esos problemas económicos ahora, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a orar. No ponga su miedo y su ansiedad en lo que pasa afuera. Coloque su ansiedad y su miedo incluso en las manos del Señor. Y dígale, Señor, aquí estoy yo, con todas mis dudas, con todas mis luchas, con todas mis pruebas. Aquí estoy yo necesito de ti. Yo te pido que entres en mi corazón, que traigas paz a mi vida. Mi vida necesita un cambio. Mi vida necesita un cambio, mi salud necesita un cambio, mis finanzas necesitan un cambio, mi economía necesita un cambio. Yo sé que no sé nada del diezmo, no sé nada de la ofrenda, sé que algunos dicen que me van a robar en la iglesia. Yo solo quiero ser salvo, yo solo quiero que tú me bendigas. No me importa lo que digan los demás. Yo solo quiero que tú me bendigas, Señor. Dile estas palabras al Señor. Señor, yo te pido que pongas tu mano sobre todos aquellos, Señor, que vean este mensaje. Sobre los que están conectados el día de hoy, sobre los que están aquí en esta casa el día de hoy reunidos. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú los bendigas, que tú los toques. Señor, que si están enfermos sean sanados, que si tienen problemas de salud sean sanados, que si tienen problemas de finanzas sean sanados y sean libres. Señor, por la gracia de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, nosotros seremos salvos. Por la gracia de Jesucristo. Esa es nuestra fe. En eso creemos. No creemos que por diezmar seremos prosperados. Somos prosperados por la gracia de Dios. Sí, somos prosperados en obediencia. Por eso diezmamos, por eso ofrendamos, por eso servimos, por eso te buscamos. Creemos en tu palabra, creemos en tus mandamientos, Señor. Por eso nos rendimos a ti en esta hora y te pedimos tu bendición próspera y abundante sobre la vida de todos aquellos que nos escuchan el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Que sean liberados de las deudas, que sean liberados de las aflicciones, Señor, y del miedo a lo que ocurre de la puerta para afuera. Gracias te damos, Dios, por estar con nosotros. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por este mensaje, Señor, y que la paz de Dios, que el poder del Espíritu Santo renueve las vidas de todos aquellos que están escuchando la voz de este mensaje el día de hoy. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor.